Judith, capítulos 13 y 14. Judith 13. Cuando se hizo tarde, los servidores de Holofernes se apresuraron a retirarse. Bagoas hizo salir a los rezagados y cerró la tienda por fuera. Todos se fueron a dormir rendidos de tanto beber. En la tienda quedaron solo Judith y Holofernes, que estaba tendido en su lecho, totalmente borracho. Judith había mandado a su criada que permaneciera fuera del dormitorio y la esperase como los otros días. Había dicho que iría a hacer oración y así se lo había indicado a Bagoas. Cuando todos hubieron salido del dormitorio y no quedó absolutamente nadie, Judith, en pie ante el lecho de Holofernes, oró en silencio. Señor Dios Todopoderoso, mira con benevolencia lo que voy a hacer para la gloria de Jerusalén. Ha llegado la hora de ayudar a tu heredad y cumplir mi propósito de aplastar a los enemigos que se han levantado contra nosotros. Se dirigió hasta la columna del lecho próxima a la cabeza de Holofernes, descolgó su espada, se acercó al lecho y sujetando la cabeza por el pelo dijo: «Dame fortaleza en este momento, Señor Dios de Israel». Entonces, con todas sus fuerzas, le asestó 2 golpes en el cuello y le cortó la cabeza. Hizo rodar el cuerpo fuera del lecho y arrancó de las columnas el dosel. Salió rápidamente y entregó la cabeza de Holofernes a su criada, y ésta la metió en la alforja de las provisiones. Luego, las dos juntas, como si fueran a orar, al igual que los otros días, cruzaron el campamento, bordearon el valle y subieron por el monte de Betulia hasta llegar a las puertas de la ciudad. Judith gritó desde lejos a los centinelas: «Abrid, abrid la puerta. Dios, nuestro Dios, está con nosotros. Todavía despliega su fuerza en Israel y su poder contra nuestros enemigos. Lo ha demostrado hoy». Cuando los habitantes de la ciudad oyeron su voz, corrieron hacia la puerta y convocaron a los ancianos. Acudieron todos, grandes y pequeños. Les costaba creer que Judith hubiera vuelto. Abrieron la puerta, hicieron entrar a las 2 mujeres y tras encender una hoguera para ver mejor, se reunieron en torno a ellas. Entonces Judith, alzando la voz, dijo: «Alabad a Dios, alabadlo porque no ha retirado su misericordia de la casa de Israel, porque esta noche ha derrotado a nuestros enemigos por mi mano». Y sacando la cabeza de la alforja, se la mostró y dijo: «Mirad la cabeza de Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, y mirad el dosel bajo el que dormía su borrachera. El Señor ha terminado con él sirviéndose de una mujer. Os lo juro por el Señor que ha protegido mis pasos. Aunque mi rostro sedujo a Holofernes para su perdición, él no me hizo pecar, mi honor está intacto». La gente, llena de asombro, se postró en adoración a Dios y estalló en un clamor unánime: «Bendito seas, Dios nuestro, que has humillado hoy a los enemigos de nuestro pueblo». Ocías dijo a Judith: «Hija, que el Dios Altísimo te bendiga entre todas las mujeres de la tierra. Alabado sea el Señor, el Dios que creó el cielo y la tierra y que te ha guiado hasta cortar la cabeza al jefe de nuestros enemigos. Tu esperanza permanecerá en el corazón de los hombres que recuerdan el poder de Dios por siempre. Que Dios te engrandezca siempre y te dé felicidad porque has arriesgado tu vida al ver la humillación de nuestro pueblo. Has evitado nuestra ruina y te has portado rectamente ante nuestro Dios». Toda la gente respondió: «Amén, amén». Judith 14. Entonces Judith les dijo: «Escuchadme, hermanos, tomad esta cabeza y colgadla en la almena. Apenas despunte el alba y asome el sol en la tierra, tomad las armas todos los que seáis capaces y salid de la ciudad. Debéis llevar un jefe al frente como si bajarais a la llanura para atacar la vanguardia de los asirios. Pero no bajéis. Ellos tomarán las armas y acudirán al campamento para despertar a los jefes del ejército asirio. Estos irán corriendo a la tienda de Holofernes. Al no encontrarlo, todos serán presa del pánico y huirán entre vosotros. Entonces perseguidlos vosotros y todos los que viven en el territorio de Israel y destruidlos en su huida. Pero antes traed aquí a Agior el amonita, para que vea y reconozca al que despreció a Israel y al que lo envió a nosotros como a alguien destinado a la muerte». Llamaron a Agior, que estaba en casa de Ocías. Cuando llegó y vio la cabeza de Holofernes en la mano de uno de los hombres de la asamblea, perdió el sentido y cayó al suelo. Una vez reanimado, se arrojó a los pies de Judith y le dijo: «Bendita seas en todas las tiendas de Judá y en todas las naciones. Cuantos oigan tu nombre quedarán pasmados. Ahora cuéntame lo que has hecho estos días». Judith, en presencia de la gente, le contó todo desde que salió hasta aquel momento. Al término de su relato, todos prorrumpieron en aclamaciones y gritos de alegría por las calles de la ciudad. Agior, viendo lo que Dios de Israel había hecho, creyó plenamente en él, se hizo circuncidar y quedó agregado para siempre a la comunidad israelita.
Cuando amaneció, colgaron la cabeza de Holofernes en la muralla, tomaron sus armas y salieron en grupos hacia los accesos de la montaña. Al verlos, los asirios informaron a sus oficiales y estos a los generales, capitanes y demás jefes. Fueron hasta la tienda de Holofernes y dijeron a Bagoas: «Despierta nuestro señor, porque estos esclavos han tenido la osadía de bajar a combatir contra nosotros. Al parecer quieren que los exterminemos». Bagoas entró e hizo ruido con la cortina de la tienda, suponiendo que Holofernes estaría durmiendo con Judith. Al no obtener respuesta, retiró la cortina, pasó al dormitorio y encontró el cadáver tendido en el suelo, muerto, desnudo y decapitado. Dio un gran grito y, llorando con gemidos y alaridos, se rasgó las vestiduras. Fue luego a la tienda que había ocupado Judith y, al no encontrarla, corrió hacia la tropa, vociferando: «Esas esclavas se han burlado de nosotros. Ha bastado una mujer hebrea para cubrir de vergüenza la casa del rey Nabucodonosor. Allí está Holofernes tirado en tierra y sin cabeza». Ante tal noticia, los jefes del ejército asirio, en el colmo de la consternación, se rasgaron las túnicas. Sus gritos y lamentaciones resonaron por todo el campamento. Proverbios 25, 15, 28. La paciencia persuade a un gobernante, palabras suaves quebrantan huesos. Si encuentras miel, come lo justo, no sea que te empaches y vomites. No prodigues tus visitas al vecino, no sea que se canse y te aborrezca. Garrote, espada y flecha afilada es quien acusa en falso a su prójimo. Diente picado y pie que cojea es confiar en un traidor en la desgracia. Como andar sin ropa con frío, como echar vinagre en una herida, así es quien canta coplas al corazón afligido. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor, además, te lo pagará. Viento del norte trae la lluvia, lengua embustera, rostro furioso. Mejor vivir en rincón de azotea que en palacio con mujer pendenciera. Agua fresca en garganta sedienta, la buena noticia de tierra lejana. Fuente turbia y manantial contaminado, el honrado que tiembla ante el malvado. No está bien comer miel en exceso ni empacharse de palabras elogiosas. Ciudad abierta y sin murallas, el hombre sin dominio de sí mismo. Romanos 7:13, 8:17. Entonces lo bueno se convirtió en muerte para mí, de ningún modo. Lo que ocurre es que el pecado, para mostrarse como pecado, me causó la muerte a través de lo bueno. De este modo, por medio del precepto, el pecado se vuelve pecaminoso hasta el extremo. Pues sabemos que la ley es espiritual, mientras que yo soy carnal, vendido al poder del pecado. En efecto, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Ahora bien, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, pues sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley: yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo sirvo con la razón a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Romanos 8. No hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en orden al pecado condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte, en cambio el deseo del Espíritu, vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros.
Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne moriréis, pero si con el Espíritu dais muerte en las obras del cuerpo, viviréis. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él.